Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos con este tema que es el futuro de la televisión en Jalisco. Esto les recuerdo en relación a que mañana 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, que fue catalogado por la ONU, y también con la inminente digitalización de este medio en el mundo y en concreto también en México para el próximo 2015. Esperamos sus comentarios, su comunicación es muy importante. ¿Qué sabe usted de la digitalización de la televisión? ¿Tiene usted información acerca de esto? ¿Usted sabe si su televisor recibirá la señal digital? ¿No lo sabe? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Los jueves corresponde el turno a los académicos, así que saludo con mucho gusto a la maestra Ligia García Abéjar, experta en la industria de la comunicación e impacto social de los medios tradicionales y redes sociales. Además, es académica de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Maestra Ligia, buenas tardes, bienvenida. Begoña, buenas tardes. Muchas gracias y encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Gracias, también saludamos con mucho gusto al maestro Alonso Castillo Pérez. Él es director de la División de Electrónica y Computación del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Begoña. Gusto en saludarte. Igualmente, bienvenido. También saludamos con mucho gusto al doctor Francisco Hernández Lomelí, académico del Departamento de Estudios de la Comunicación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, con mucho gusto. Pues bien, hablando del futuro de la televisión, con la digitalización del medio, ¿cuál consideran ustedes que es el futuro de la televisión en Jalisco? ¿Por dónde empezamos, maestra Ligia? Bueno, yo creo que el futuro de la televisión en Jalisco de alguna manera puede replicar lo que se viene comentando desde hace tiempo sobre el futuro de la televisión. En realidad me parece que la televisión pues ya es un medio que ha pasado de la pantalla no regular a las pantallas en Internet. Yo creo que el futuro de la televisión es ese realmente, ¿no? Una clara convergencia, ¿no? Con las plataformas de Internet. En cuanto a contenidos, pues estamos viendo desde hace ya algunos años una explosión de contenidos televisivos, ¿no? Una diversificación, una ampliación, digamos, en todo el espectro. Tenemos desde la televisión con menor calidad hasta una televisión que replica una forma del séptimo arte, ¿no? De manera impresionante. Tenemos también audiencias que cada vez tienen más acceso a televisión de manera gratuita. Tenemos también maneras diferentes, ¿no? de contar con acceso a servicios de televisión pagados, ya no solamente la televisión por cable, satelital, ¿no? o regular, sino que tenemos también los sistemas, ¿no? de streaming pagado, ¿no? Hay varios servicios de este tipo y obviamente el acceso a la televisión libremente, ¿no? Aunque sea de manera un poco ilegal, ¿no? Pero finalmente lo que tenemos es eso, ¿no? Me parece pues un futuro promisorio para la televisión en el mundo, en México, y me parece que Jalisco se suma a eso porque al final lo que tenemos es acceso a contenidos globales, no solamente locales. Okay. ¿No? Muchas gracias, maestra Ligia. Por favor, maestro Alfonso Castillo, ¿cuál será el futuro de la televisión en Jalisco con la digitalización? Bueno, es un asunto que ya está llegando tarde, ¿no? Porque hace mucho tiempo que estábamos listos para el famoso apagón analógico que permite realmente la convergencia, que permite liberar anchos de banda que pueden ser utilizados para otro. Pues la convergencia es eso, una sola tecnología, la famosa tecnología IP, en donde converge video, voz, datos y todas las demás tecnologías, es decir, Internet para documentos, video, audio, son exactamente la misma tecnología, donde hay una cosa y la otra. Sí. Entonces, ese sería el futuro. En este momento, con el apagón analógico, pues efectivamente hay mucha mejor calidad en la televisión digital, porque evidentemente la digital significa que se transmite por códigos. No es la señal que se puede perder y disminuye su calidad. Mientras llega el código, la calidad es exactamente la misma. Es como en un CD o como en un DVD, ¿no? La televisión digital, mucho más eficiente y entonces va a permitir una mayor calidad de televisión. Eso es un hecho, ¿no? La parte tecnológica, digamos, está entrando a donde tiene que estar. El asunto efectivamente es qué apoyo va a recibir, porque al final de cuentas el apagón analógico es un
asunto que más tiene que ver con los negocios. Es un asunto de competencias entre monopolios, que realmente las personas no tenemos mucho que ver en eso. Pero lo que sí hay que ver es qué va a pasar con la televisión pública, con la televisión de Estado como esta, que son las que permiten los contenidos que realmente hacen que la televisión sea uno de los factores educativos mucho más importantes con los que se encuentra actualmente. Muchas gracias, maestro. Doctor Francisco Hernández Lomelí, ¿cuál será el futuro de la televisión en Jalisco con la digitalización? Yo creo que ya tenemos pruebas de lo que se va a potenciar. La maestra, mi colega, decía que ahora la televisión, si la consideramos como la pantalla de televisión, ya se ha transformado. Para un dato, el artículo que más se vendió este Buen Fin fueron pantallas. Claro. Entonces, eso que dicen que la televisión ya está muerta, que va a morir, que Internet la va a reemplazar, al contrario, tiene un segundo aire y parece imparable de la televisión. Gracias a esta convergencia tecnológica es posible ver las telenovelas todas juntas a través de una serie de televisión. No hay que esperar cada semana como era antes, verlo a la hora que nos ponían o no lo perdíamos. Ahora ya lo podemos concentrar. Está más a la carta, la audiencia tiene más opciones para ver, disfrutar la televisión y sigue siendo el medio, porque muchos de los usuarios de Internet, jóvenes, ven televisión, pero por Internet, las series, las telenovelas, etc. Entonces le queda, para mi gusto, le quedan todavía varios años de reinado a la televisión. Y con esta convergencia estamos viendo ya su segundo aire. Vamos a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando acerca de la digitalización y también de los ciudadanos, los consumidores de los contenidos televisivos, qué tanta información tienen acerca del apagón analógico. 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Qué tanto sabe usted acerca de la digitalización de la televisión? ¿Cómo cambiará? ¿Su televisión está lista para recibir o ya recibe los contenidos de la señal digital? Esperamos su comunicación. Vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estación Central. Continuamos. Con el apagón analógico, 15 millones de televisores dejarán de funcionar. 49.5% de los hogares en México tienen señal con televisión analógica. Bueno, tienen señal analógica con televisión abierta. Y las autoridades ya empezaron a distribuir aparatos televisores digitales en las regiones más desfavorecidas del país, esto en base a las bases de datos que tiene Sedesol con los diferentes programas sociales, tales como Mujeres en Desamparo, tales también como el de Liconza y programas también como el de 60-65 y más. En Jalisco, según los datos del INEGI del 2013, 72 de cada 100 hogares, y en concreto en la zona metropolitana de Guadalajara, no tenían capacidad para recibir televisión digital. Entonces, bueno, pues estos son algunos de los datos, tanto a nivel nacional como también a nivel Jalisco y centrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Y le doy estos datos porque la siguiente pregunta que yo le voy a hacer a nuestros invitados y que aprovecho también para hacérsela a usted que nos está sintonizando es si usted tiene la suficiente información para tomar decisiones referentes a la compra o no de equipo tecnológico para poder recibir la señal digital. ¿Usted tiene suficiente información? ¿Cuál es la información que usted tiene para tomar estas decisiones y cómo ve su televisor? 3030-5307 y 01800-087-8807. Maestros, ¿tenemos la ciudadanía suficiente información acerca de la digitalización, el apagón analógico, etcétera? ¿Qué opinan? ¿Quién dice yo? Yo creo que no. Doctor Francisco Hernández. Yo creo que no, y eso es parte de una política pública dubitativa. Primero de una fecha se desdijo, regresó, después dijo que sí. Empezaron con la liberación del Canal 59 en Tijuana, pero eran tiempos de elecciones, dijeron que no porque la mitad se quedó sin señal. Entonces esto es un reflejo de esas dudas que siempre hubo en la transición, en el apagón analógico. En otros países se previó, se estableció la fecha, pero también venía aparejada una norma
de decir, se dejan de vender las televisiones analógicas. Aquí no hubo, se siguieron vendiendo. Una revoltura. Entonces, yo digo que son consecuencias de las dudas en la política pública. ¿No? Ahora ya la presión es muy grande para hacer los cambios y ya de hecho se transmite en digital, pero para que los viejos televisores lo puedan ver, yo creo que va a haber un ajuste importante, descontrol, no hay información y creo que es parte de las dudas de la política pública. Bueno, ¿Están de acuerdo? Bueno, sí, Maestro Alonso. Sí, en cierta forma sí. El entender a fondo el asunto de la digitalización, claro que la población no la tiene. No, bueno, datos tan técnicos. Ni siquiera tan técnicos, porque vivimos en una época donde la falta de cultura tecnológica nos hace ajenos al mundo. Por eso la televisión tiene tanto poder, porque no deja la ciudadanía de mantener una especie de asombro ante la tecnología, como si fuera extraterrestre. Lo que se dice desde la televisión es muy fuerte y muy poderoso y muy importante, porque creo que las personas no entienden su entorno. Entonces, creo que la falta de cultura tecnológica, se sigue hablando de la cultura científica, pero no de la cultura tecnológica. Cuando yo creo que la filosofía fue una cosa que surgió por entender el entorno, ahora lo usas sin entenderlo. Entonces, ese tipo de comprensión, que sería bueno, no se tiene, porque, digamos, si se tuviera, sabríamos que el problema es fundamentalmente un problema de negocios entre monopolios que, al digitalizarse la señal, quedan liberados anchos de banda, que si yo tuviera un canal de televisión y con la cuarta parte del ancho de banda que me tienen concesionado, yo puedo transmitir 4 canales de televisión, esa persona no quiere transmitir 4 canales de televisión porque eso cuesta mucho dinero, mejor quiere transmitir otros servicios, dar televisión de paga, dar móviles y dar todos los demás y aprovechar la convergencia tecnológica. Este es el gran pleito. Es el gran pleito y mientras haya ignorancia en cómo se hace eso, pues la gente creo que no está enterada, no es partícipe de este tipo de cosas. El canal 59 sí tenía que apagarse necesariamente porque la estrategia es usar la banda del 59 y el 60 que nomás está en Tijuana para poder transmitir las dos señales, la analógica y la digital, y no tener prisa. Y entonces el apagón analógico en el momento en que estemos listos. No va a pasar absolutamente nada, porque si yo tengo una televisión analógica, yo no creo que la paguen determinado día diciendo que ya no, si no están seguros de que o existe el decodificador, que si yo tuviera ya canal digital y mi televisión sigue siendo las antiguas, de los de bulbos, de esas que causan radiación, rayos gamas, porque son unos tubotes de la época de los dinosaurios, que esas televisiones reciben señal analógica y entonces yo necesito tener un convertidor que los unos y ceros digitales los convierten en una señal analógica para seguir usando esa televisión. O si tengo del resto de televisiones, que normalmente son cualquier televisión plana, cualquier, ya sea de cristal líquido, mejor de LEDs, que ya tiene integrada, no necesita esta transformación. Eso sería. Pero digamos, no creo que haya mucho problema para que la gente descubra un buen día entre que tienen que comprar el convertidor o que la nueva televisión ya lo tiene. Creo que el problema es más de tipo políticas públicas en cuanto al asunto crítico. El asunto funcional no le veo mayor problema porque yo no creo que tengas que quitar una señal en una fecha fatal cuando tengas parte de la población. Claro. Maestra Ligia. Yo creo que además de lo que han comentado ya mis colegas, ¿no? Una cuestión que observo, y quizás es también por lo que ya comentaba el maestro Castillo, que ahora no se viene, ¿no? Ya cuando se había fijado un primer plazo, había tiempos electorales, y ahora cuando se fija el siguiente, estamos también en tiempos electorales, ¿no? Entonces, en realidad creo que tiene que ver más, creo que hay un poco, se deja ver y que quizá por eso yo encuentro, no le doy seguimiento a la información que tiene que ver con el apagón analógico y con las entregas de televisiones y con la información en general. Y es de alguna manera un poco escueta, un poco información de segundo orden, como que se le da muy poca importancia. Los medios de comunicación no se la dan, pero también seguramente la información desde las fuentes es un poco opaca, así la siento yo, ¿no? Creo que la población nunca vamos a poder controlar que tenga la información que necesita, ¿no? Finalmente es un efecto cascada que sucederá tarde o temprano.
a mí lo que me parece un poco que me parece más trascendente en esto es que sí creo que haya finalmente detrás de todo esto un poco de estrategia preelectoral, ¿no? Y en realidad no, al contrario, yo creo que se verá mucho más ese efecto el próximo año, ¿no? Si la fecha, esa es como, ¿no? Parece como el plazo de la muerte, ¿no? Pero finalmente si es el apagón, ¿no?, analógico el 31 de diciembre, pues en realidad podrá suceder y finalmente, como lo dijo el maestro Castillo, que tiene más elementos técnicos que yo para hablar de eso, la funcionalidad ahí está, no se podrá hacer. Entonces, más bien habrá que ver. Yo empiezo a ver que hay campañas, ¿no? He escuchado campañas en radio, las he visto en prensa. No sé qué tanto trascenderán en la población, no sé el efecto que están teniendo. Incluso yo lo platico en mis clases, ¿no? Lo hablamos con mis alumnos y ellos no le ven como radicalmente la importancia. Y decimos, bueno, pues es que yo creo que estaremos listos, ¿no? Pero un poco el efecto de lo que esto implica y que además una cosa también importante, que México está atrasadísimo en este tema, que ha sido de los países que más tarde han entrado, digamos, a tomar al toro por los cuernos, ¿no? En esto. Hemos recibido llamadas a lo largo de la semana diciendo, ¿dónde voy a comprar? Tengo que comprar un televisor nuevo, por fuerza tengo que comprar un televisor nuevo, y no necesariamente hay que comprar un televisor nuevo. No necesariamente habría que comprar un televisor nuevo. Desde luego que la señal digital es una señal más fina. No se afecta por las pérdidas de potencia en la transmisión. Insisto, mientras un televisor reconozca el código, que es un 1 o un 0, que es lo que te da la imagen, el color, la televisión la reproduce como si estuviera al otro lado de la estación, ¿no? Mientras que lo analógico se va degradando. Entonces, efectivamente, no es la señal, una vez que se recibe digital, se recibe bien. Eso va a mejorar. El plazo fatal, ¿cuándo termina eso? El día que las transmisoras, que ahora tenemos dos, una que transmite digital y otra analógica, apaguen el transmisor analógico, lo cual será una economía para la transmisora, y en ese momento se acaba la televisión analógica. Tendrá un momento. La verdad de las cosas es que la televisión, en muchas de sus características, y eso yo creo que sería lo preocupante, sobre todo, yo insisto en la televisión pública, como esta, pues yo creo que ha contribuido mucho a esta idea de que el mundo es un inmenso mercado descerebrado donde el mundo vino a comprar, el hombre vino a comprar, puesto que un niño de 15 años ha visto 1,5 millones de comerciales, y donde también la televisión cuenta una serie de telenovelas que tienen rentabilidad electoral. Entonces, pues junto con el Buen Fin, que parece que se vuelve una psicosis de que tengo que comprar, porque si no, pues también es donde compro, no voy a hacer que pase algo. La verdad de las cosas es que eso es manejable, ¿no? Técnicamente no es el problema. Técnicamente no es el problema. Creo que nos estamos distrayendo del fondo. ¿Cuál es el problema de la televisión en contenidos? Sobre todo de la televisión pública, ¿cuál es el contenido? Cada vez con menos credibilidad. Cada vez ni las noticias, creo que son más creíbles ahora las telenovelas que las noticias. Ese es el punto. Tenemos que ir a nuestro segundo corte, de regreso seguiremos platicando acerca de la digitalización de la televisión y también ya hablaba un poquito el maestro Alonso acerca de si es necesario forzosamente comprar o adquirir un televisor nuevo y qué va a pasar con todos estos televisores. Son 15 millones de televisores los que ya van a dejar de funcionar, ¿a dónde se van a ir? ¿Qué va a hacer la gente con su televisor? ¿Cuál es el daño también ecológico que hay que tener en cuenta? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Ese es un Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Continuamos en Estación Central hablando del futuro de la televisión en Jalisco y esto muy relacionado a la digitalización. Nos pregunta Luis Arana de Guadalajara, ¿en qué tiendas van a tener precios accesibles para comprar o un decodificador? Con este sistema el gobierno va a tener mayor control sobre lo que se va a ver en televisión. Son dos preguntas. Uno, decodificadores para adaptar tu televisión. Pues hemos hablado en la semana, maestro, ¿cuánto cuesta un decodificador? Pues yo creo que cualquier cosa, no tengo la menor idea, pero un decodificador, en el caso de nosotros de la facultad, lo podemos hacer. O sea, bueno. Es cualquier cosa, no es alta tecnología. Es una tecnología muy simple. No es lo mismo que hacer una televisión de LEDs, ¿no?
Entonces no sé quién la vaya a vender, yo creo que la va a vender cualquiera, en cualquier baratillo, en cualquier, en el canasto de San Juan de Dios, en algún lado así, o cualquier otro lado, ¿no? En las tiendas de electrónica cuesta como 500 pesos Exactamente. y ya de ahí para arriba. Sí. Es Ese el era el maestro. precio que yo había visto que tenían, como $40, 500 pesos Eso por ahí. no es Dice, Sí, maestro, en la facultad lo hacemos con 3 cables, Sí, hace- metiéndole ingeniería. No, porque es muy fácil, casi tienes el chip, es muy sencillo hacer un decodificador. Ese no es gran tecnología. Digamos, gran tecnología es tener una pantalla de cristal líquido o una pantalla de LEDs, que es lo que te venden, porque ahorita la televisión no solamente es que sea digital, eso es lo de menos. El punto es que la pantalla es de LEDs o es de cristal líquido. Ahí está el punto, o futuramente de nanotubos. Y pregunta si con este sistema el gobierno va a tener mayor control sobre lo que se va a ver en televisión. ¿Qué opinan ustedes? Doctor Bueno, Francisco Hernández. Técnicamente, las compañías que ofrecen televisión por cable tienen perfectamente medido quiénes, cuántos, a qué horas, cuántos suscriptores tienen qué canal, cuánto duran. Eso Ya está controlado. ese es otro de los aspectos de la tecnología digital que lo puedes hacer. Lo tienes los datos. Ya no tenemos que hacer mediciones de audiencias como en la analógica, ¿no? Tener una muestra, poner el aparatito en la televisión para monitorearlo. Ahora ya directamente en las centrales, digamos, pueden verlo, ¿no? Esto para los Incluso- publicistas, pues es una herramienta importantísima, ¿no? Y va a ser también mucho más rápido poder identificar Sí, los son mercados. datos, digo, finalmente, digamos, incluso antes, bueno, con la transmisión analógica, pues tenías hasta concesionada la empresa que te verificaba el tema de ratings y todo esto. Ahora no, ¿no? Y además, se supone que incluso la televisión abierta, ¿no? Como se abre, ¿no? Y el tema incluso desde la reforma de las telecomunicaciones, a que haya más canales, ¿no? De televisión abierta, que ahorita mismo está el tema incluso de que hay alrededor de 6, ¿no? empresarios inversionistas que están optando por licitaciones, ¿no? Algunos muy conocidos, ¿no? Finalmente empresarios bastante potentes de México y que hasta el momento no hay como claridad tampoco en el asunto. La idea sería incluso que tendría que ser menos controlable por parte del gobierno el asunto, ¿no? Por el tema de la competencia. Al final es un tema de negocios, es un tema de competencia, de oligopolios, sí, de abrir a la competencia ese tema, y obviamente los que guardan el monopolio un poco de los contenidos, pues no están tan contentos con la idea, ¿no? Pero tendría que ser lo opuesto, hacer menos controlable. Okay. Antes de irnos al corte hablábamos un poquito acerca de este tema. ¿Es forzosamente, es más, yo necesito comprar una televisión forzosamente nueva, digital? No, existe la opción de tener un decodificador. Ahora bien, si mi tele es muy vieja y bueno, pues yo opto ya de una vez por dar este salto y comprar una televisión, tengo los recursos o recibo incluso, soy un beneficiario de este programa social, ¿qué voy a hacer con mi televisión? ¿Qué va a pasar con estos millones de televisores que ya no se van a usar? Maestro Pues, Alonso. como comentábamos en el corte, la basura electrónica es un problema no solamente para la televisión, sino en general lo que se está desechando. Toda la televisión, como todos los aparatos electrónicos, se están concibiendo como algo de desecho. En algunos de los casos, la evolución no es más que una nueva forma de acomodar el chasis o de alguna cosa y ya tienes una nueva televisión. Hay un asunto de una comercialización enorme. Se sabe que por cada kilo de basura que nosotros tenemos se produjeron 9 en el camino. No sabemos qué pasó, pero nos preocupa la basura final. Esa basura final no veo ninguna política pública encaminada a qué hacer con la basura electrónica. Y tenemos cosas muy favorables. Digamos, yo distinguiría entre el televisor y la televisión. Sí. Los televisores han mejorado mucho. Yo creo que la televisión ha empeorado, ¿sabe? La televisión pública. Entonces, el futuro va a ser mejores televisores y peor televisión si la televisión pública no se mejora. No se le apoya fuertemente como Canal 7, como Canal 22, como estos tipos de televisoras, ¿no? Y la basura no hay, que yo sepa, no hay ningún, en general, electrónica. Entonces, sí es urgente un proyecto real que es hasta dinero, es recuperar inversión, pero parece ser que el punto ahorita es venderlas y la basura puede, aunque sea riqueza, no está el problema, no está el negocio en el rescate de la basura.
Ese no es asunto solamente de México. Me parece que por un programa mismo que yo vi aquí en Canal 7, es un asunto mundial. ¿Qué recomendación se daría para las personas que van a recibir un televisor nuevo o que compraron un televisor nuevo? ¿Qué hacer con su televisor viejo? Que lo conserven en casa hasta que exista un programa público hacia donde se asegure un destino eficaz, seguro, confinamiento, reciclaje de los televisores. Sí, yo creo que habría que hacer algo de eso, pero sobre todo hay que decir a políticas públicas, ¿no? Porque, digamos, muchos de los problemas públicos se tienden a depositar en la moral individual. Y pues eso no funciona. O sea, necesitamos políticas públicas ya. O sea, paralelas al reparto de televisión. Paralelas debería haber una política pública de en qué sentido qué se va a hacer con el que se recoge, con la basura. Okay. Con la digitalización nos aseguramos de tener mejores opciones para los ciudadanos, contenidos. ¿Qué opinan? Yo creo que ese es el gran reto. Técnicamente ya vemos que hay ventajas, pero el asunto sigue siendo central, los contenidos. Yo estoy totalmente de acuerdo en hacer la separación entre televisor y televisión. Y la televisión va en franca caída. La televisión comercial, que en algún momento México llevó vanguardia, por lo menos latinoamericana, era el líder exportador de telenovelas, como sea, estén o no de acuerdo en el género, pero era un productor importante, era el centro de referencia. Eso ya lo perdimos. Ya los colombianos nos llevan mucha ventaja, los colombianos, cuando era nuestro mercado cautivo de venderles telenovelas, los argentinos, esos ya ni siquiera hacen, esos venden ya el formato. Y entonces llegan los mexicanos, ponen artistas mexicanos, pero pagan lo creativo, se nos está yendo y eso es muy peligroso. Claro, cuántas historias hemos visto, ¿no? Muy de peligroso. Series colombianas, series argentinas y que las vemos aquí en México una o incluso dos veces con diferentes. Sí, eso es lo que estamos perdiendo y eso va en franca picada. Por fortuna la televisión pública ha salido muy dignamente. La ficción que produjo hace unos años el Canal 11 es buenísima. Desafortunadamente dejaron de invertir en la producción. Llegaron a figurar en los ratings por primera vez con 5 puntos. Las televisoras comerciales estaban espantadas y dijeron que la televisión pública no debería hacer ficción, cuando debemos hacerla, porque ahí está la creatividad. Yo creo que México empezó a perder el liderazgo en televisión hace ya unos 20 años. Yo creo que esto ya tiene un buen rato. Y justamente señala un poco, ¿no?, una cuestión temporal, porque no se le ve manera de que mejore, ¿no? Y también esto creo que tiene que ver con que la televisión comercial mexicana pues tiene una competencia potentísima en internet, en televisión hecha en otros países, que están consumiendo los mexicanos, ¿no? Y también un poco en esta zona de confort que aún tiene la televisión comercial, que aún tienen los anunciantes, es decir, todavía hay 99% de mexicanos que tienen acceso a la televisión comercial mexicana, unos tendrán acceso más también a otro, unos 30%, ¿no? Yo creo que el promedio nacional en algunas ciudades era más alto, pero todavía tenemos un número muy importante de mexicanos que el único entretenimiento, digamos, libre que tiene somos nosotros. Entonces, yo no veo ningún tipo de iniciativa de la televisión comercial de modificar esto, porque al final es una decisión de dueños y de ejecutivos. Es una decisión comercial y mientras su modelo de negocio siga funcionando, no van a cambiar hasta que hasta que pierdan audiencias. Esto yo le veo, ¿no?, una razón de modificar. Mientras eso no suceda, no. Por favor, maestro. Bueno, a mí me parece, coincidiría con la idea de Azcárraga, el famoso tigre, cuando dijo que la televisión era para entretener a la gente o para divertirla, o lo que él haya dicho en su momento. Creo que la diferencia está en cómo se concibe ese entretenimiento. La televisión, por lo menos la pública, sí tendría la obligación de mostrarle a este país que existe el gozo intelectual. Que el gozo intelectual es una forma de vida que ahorra mucho dinero, que produce mucho menos violencia, que hace que las gentes sepan que no necesitan ni tanto dinero ni fácil, porque el gozo intelectual existe, el humano es concepción del humano. Si el humano entiende algo, en ese momento disfruta, tiene un gran gozo. Me parece que el tigre Azcárraga nunca lo tuvo,
Y tal vez por eso él no le haya apostado a ese tipo de cosas. Pero la televisión puede ser de placer, puede ser de disfrute. Pero resulta que no han descubierto que el comprender algo te produce ese placer. Parece ser que solamente, entonces se crea a través de la televisión una generación donde hay una especie de adoración de la estupidez en el sentido literal de la palabra. No solamente porque antes no haya pasado, sino porque ahora es hasta valor de campaña, como lo vimos con Bush o con Fox, donde lo exhibían abiertamente para ganar votos. Entonces parece ser que esta validación es algo que se cree que está relacionado con la diversión, y yo creo que no. Desgraciadamente creo que llevamos ya un muy buen número de años en los que ha habido una alimentación de esta mala calidad a gente, ¿no? Es un poco, no sé si sea una analogía un poco simplista, pero cuando tú estás acostumbrado a comer algo, ¿no?, de deficiente calidad durante mucho tiempo y es lo único que conoces, pues al final eso es lo que consumes, ¿no? Cuando no tienes el privilegio de ver que hay cosas que pueden ser entretenidas y que pueden ser bellas y que pueden ser alimento para el espíritu y para el intelecto, me parece que eso es una apuesta desde las empresas y si no les interesa es porque o hay un interés, no, digamos, de no tenerlo, porque tiene que haber claridad de eso. Cuando comparas, el mismo Azcárraga debe ver, no, el mismo Salinas deben ver sus programas y tienen que ver contenidos de otros lados y tienen que ver que son de mala calidad, o sea, no hay manera de rescatarlos, ¿no? Pero es una decisión profunda o simplemente un conformismo. Yo no tengo mucha claridad ahí. Hay otros países en donde se hacen, digamos, incluso se estudia profundamente lo que tiene que ver con la calidad, la creatividad y la innovación en televisión, y en México incluso hay pocos estudios al respecto. Eso también puede ser un dato importante, ¿no? Y bueno, finalmente los mexicanos que tenemos, ¿no?, privilegio de tener acceso a otros contenidos, claramente no vemos los mexicanos. Vamos a nuestro último corte y de regreso seguiremos hablando de contenidos, de más opciones, las audiencias y que es necesario más inversión, apostarle a qué tipo de contenidos y a qué tipo también de televisoras. Ya hablaba también de las televisoras públicas el maestro Alonso. Estamos hablando del futuro de la televisión en Jalisco, lo esperamos. ¿Qué tipo de programas ve usted? ¿Qué le gustaría ver en televisión? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 49 minutos, llegamos al último bloque de este programa Estación Central hablando del futuro de la televisión en Jalisco. Nos dice Abelina González, deberían dejarnos, y dice, a los que tienen dinero por su televisión digital y a los pobres con la televisión normal. Abelina nos dice, no estoy de acuerdo con este cambio, pero qué pena que soy yo sola, no puedo hacer nada. ¿Qué opinión, qué le pudieran responder los expertos a Abelina? Bueno, no es la primera vez que se hace un cambio Maestro drástico Alonso. en el gobierno. Pues recordemos que el cambio de frecuencia en el Distrito Federal de 50 a 60 Hz implicó que el gobierno tuviera que equipar de lavadoras, televisiones y todo el equipo, todos los aparatos electrodomésticos fueron regalados por el gobierno a la gente del Distrito Federal porque ellos estaban en 50 Hz en la electricidad. Eso ocurrió, fue un fenómeno y fue bien llevado. Este fenómeno, claro que va a tener que ser bien llevado y es posible que independientemente de la rentabilidad política es necesario que el gobierno aborde el problema. Eso es un hecho. Los beneficios de la digitalización son increíbles. Nos hemos tardado mucho porque, a ver, estamos hablando, digamos, las telecomunicaciones tienen 3 etapas. Vamos a hablar que primero fue la PC, la primera... computadora. La primera revolución donde la tecnología de las telecomunicaciones empezaron. La segunda fue la Internet, que la gente la concebía como un conjunto de personas conectadas a través de una computadora. La tercera etapa que está por pasar es la de los móviles, aunque en México todavía está por llegar. En el móvil tienes una computadora poderosísima en la cual puedes desde transmitir señales, ¿cómo se llama?, corporales, tener sensores para saber
que tu corazón detectara antes de que pierda el infarto, oxígeno, ¿no? cualquier cosa. Y estamos en la cuarta etapa, que es la interfase cerebro-máquina, donde tú ya en este momento puedes mover con el cerebro una silla de ruedas. Porque ahora es el problema, con el aparato tan pequeño. Si tú, ante esta convergencia, hasta este mundo comunicado, cosas con cosas, en el cuerpo, cosas que te puedan detectar, que te puedan comunicar, si no haces el apagón analógico, tú no tienes ancho de banda para hacer todo esto que está pasando en el mundo. En cualquier lugar de la Tierra tú vas adentro del metro y entonces, en la Europa, y entonces tienes comunicación vía Internet, etcétera. Y sobre todo el futuro de la Internet es muy grande. No es posible que el país siga con señales analógicas. Las señales analógicas son totalmente ineficientes, ofrecen un ancho de banda muy grande, y además no tienen la calidad. Tiene que darse el apagón analógico, eso es un hecho, porque de otra manera tú no puedes tener acceso a las otras cosas de la tecnología. Creo que lo importante es cómo se sostiene este aparato y sobre todo, decíamos, pues el asunto de los contenidos. Creo que ahí dejo mi comentario y después podré. Sí. ¿Alguien más que guste abonarle? Sí, yo pondría un ejemplo. ¿Qué beneficios trajo cambiar nuestro viejo teléfono de discos, que era analógico, de señales analógicas, por lo de ahora? Eso potencialmente puede ser la televisión. Ahora, supone un reto para todos, para los que hacen televisión, para los que administran televisión, Claro. y el asunto central, los contenidos. Porque muy alta tecnología y seguir transmitiendo lo mismo, pues ¿Qué desperdicio? qué desperdicio histórico, ¿no? Sí. De la sociedad para ir a una etapa mucho más productiva. Y finalmente el televisor con más alta tecnología no es nada sino un contenido, ¿no? Es el intangible necesarísimo, es lo que buscamos finalmente, ¿no? Yo creo que aquí viene un poco también de las responsabilidades de todos, ¿no? De todos los públicos, de los medios de comunicación, y los consumidores también tenemos una responsabilidad alta en lo que vemos y lo que consumimos, porque en la medida de esto también es que entendemos mejor los beneficios de todo esto, y no solamente a nivel entretenimiento, que es necesarísimo, pero a nivel informativo, ¿no? Creo que en la medida en la que entendamos que no es que la televisión o cualquier medio de comunicación no es solamente, digamos, una cuestión de divertimento, una cuestión extra, sino que es parte importante de la vida, y que es incluso con nuestra conexión con el mundo y nuestra conexión con nuestra realidad. Claro. Entonces, ese es el gran tema, y creo que aquí sí podemos dejar el tema de que también los consumidores tenemos responsabilidad en que los contenidos sigan siendo no casi siempre lamentables aquí en este país. Juanita Esparza, de la Colonia Artesanos. Los que tienen televisión por cable, ¿cómo afectará el apagón analógico? Pues no. Ellos ya están. Bueno. Ya están dentro. Ya están en la revolución. Quien tenga televisión por cable, televisión satelital y obviamente quien tenga un televisor digital ya está adentro, ¿no? Ya está, sí. ¿A quién y dónde están regalando las televisiones? Juanita, estas televisiones se están regalando en base a las bases de datos de Cedesol. Si tú formas parte de algún programa social, si tú perteneces, estás inscrita en algún programa social de Cedesol, se van a comunicar contigo para decirte que vayas a recoger tu televisor digital. Básicamente son quienes están en los programas de Diconsa, Liconsa, Prospera, Tarjetas Sin Hambre, y creo que son esos, a lo mejor 60 algún más. otro, pero 60 más, sí, claro. 65 y más, 65, es sí. cierto. Pablo Gil de Puerto Vallarta, ¿debería haber un programa como los anteriores de te cambio tu producto viejo Claro. por Sí, un tendría que producto ser nuevo, así, como los sí, del sí, FIDE? sí. O en otro caso, cupones para poderlos canjear con las compañías que venden este tipo de productos electrónicos. Pues sí, en otros países así se hizo, acuerdo. ¿no? Así se en fue, Estados sí, Unidos sí. así se aplicó con los acuerdo. cupones. Que eso fue hace como casi 7 años, Sí. ¿no? Con Pero la los de política pública publicadores, para sí. cuando recoge la televisión, ¿qué haces con ella? Porque para él le tira al basurero. No, llevas la tuya vieja. Yo creo que habría Pero, que pensar qué sí, se va a hacer. ¿Qué vas a hacer? Guadalupe Hernández de Zapopan, ¿qué importancia tiene este cambio haciendo comprar a la gente un televisor o un decodificador? ¿El gobierno tiene cómo solventar este gasto? Creo que hay otras prioridades. A ver, yo ahí estaría, Maestro Alonso. yo ahí estaría también en desacuerdo con esta opinión. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de la televisión en Jalisco? Bueno, yo creo que habría que contestarlo. ¿Cuál es el futuro de la ciudadanía en Jalisco? Tan importante considero que es la televisión, debería serlo. Debería serlo, no podría ser un asunto marginal.
no podría ser para ningún gobierno un asunto marginal ni meramente electoral. Es un asunto más influyente en la educación de las personas que la escuela misma. La educación no está escolarizada. Entonces, el asunto de la televisión, el poder llegar hasta tu casa con los contenidos de televisión, no es ningún asunto menor. Tenemos que transitar. Bueno, como se habrán dado cuenta, yo no tengo ninguna confianza en nada que decir con la de televisión privada, porque no espero nada de ellos. Pero de la televisión pública, de la televisión cultural, de la televisión como una estrategia de Estado, es absolutamente indispensable. Entonces, no es nada menor. ¿Cómo va a tener, en la televisión te vas a comunicar a Internet? En la televisión te vas a comunicar a los móviles. Hay una convergencia. Convergencia quiere decir que todo lo que las personas conocen como telefonía, Internet, video, imagen, ya no son tres cosas distintas, es la misma cosa. De tal manera que entonces no tener acceso a la información en determinado momento es un factor de hace 100 años hubieras dicho que era un privilegio tener luz eléctrica. Bueno, en este momento está reconocido como un derecho humano, como un asunto. Las comunicaciones es información, es comunicación. La diferencia es que no viaja la gente, viaja la información, Claro. pero es barata. Entonces yo creo que es un asunto mayor. Finalmente, la señora Lidia Jiménez González de la colonia Belisario Domínguez. ¿En dónde puedo adquirir el codificador? Soy una persona de la tercera edad y escuché que los están regalando. Quisiera saber en dónde y cómo los puedo conseguir. Pues hasta donde tenemos entendido, decodificadores no se están regalando. Reiteramos, a partir de si usted está inscrita en algún programa de Sedesol. Si usted no está inscrito en un programa de Sedesol, no tiene acceso a estas televisoras, a estos televisores que se están regalando y no codificadores. ¿Alguna otra precisión que quieran hacer nuestros invitados? No, nada más Doctor que pueden tener ya una televisión digital y no darse cuenta. Entonces, primero hay que ver si la televisión que tienen actualmente ya es digital compatible. Y en ese caso no es necesario. Checar el instructivo, porque a lo mejor ya la tienen y... Prácticamente todas las televisiones planas son digitales. Todas solo que tengan una televisión de las antiguas tubo de rayos catódicos. Con el iconoscopio, el cinescopio largo, eso no. Muy bien, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado. Maestra Ligia, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, maestro Alonso Castillo Pérez, por acompañarnos. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias. Placer. Gracias, doctor Francisco Hernández Lomelí. Igualmente, gracias por Encantado. estar con nosotros. Bienvenido siempre. Encantado. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos a las 5 de la tarde porque daremos conclusión a este tema y tenemos el punto de vista de los periodistas. Así que no se lo pierda, tiene una cita con nosotros aquí en C7 Jalisco, en Estación Central, para seguir hablando o concluir con el tema, mejor dicho, del futuro de la televisión en Jalisco en relación a la digitalización. Lo esperamos, que tenga buena tarde. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.